Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura, un programa en donde la cultura la hacemos todos. con Roger Hertzberger y su panel de invitados. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Con Roger en la Cultura a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos y transmitiendo desde la bella capital de los Palacios, la capital de un gran país de México. A ver, les invito a quien nos esté escuchando en provincia, a quien nos esté escuchando en otros países. México capital, México Distrito Federal, como antes se llamaba, Ciudad de México, como se llama ahora. Tiene lugares culturales, tiene lugares hermosísimos que pueden visitar. Es una de las capitales, y hablando de Con Roger en la Cultura, es una de las capitales de la cultura. Tenemos museos maravillosos. Tenemos el Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología e Historia, el bosque de Chapultepec, el bosque de los Dinamos. Estamos rodeados de bosques. Mucha gente no los toma en cuenta. El bosque de Tlalpan. Tenemos el bosque de la Marquesa, el desierto de los Leones. Bueno, tenemos hacia la carretera Puebla, entre valles, bueno, una cantidad de lugares que pueden visitar y que pueden disfrutar en la ciudad capital de lo que fue pues el Imperio Azteca, ¿no? Bueno, queridos amigos, a través de México Progresa Leyendo y todos nuestros amigos que nos acompañan, les invito a que nos contacten a través de mexicoprogresaleyendo.org. Ahí tenemos punto de contacto, nos pueden escribir un mail. Roger, tengo algunas sugerencias, quiero que hablemos de esto. Maravilloso, estos programas los hacemos con cariño, los hacemos con mucho amor. Salgan del amarillismo cotidiano, salgan de las noticias que de repente, bueno, no quiero comentarles aquí, no, digamos, no voy a, pues, aventarle hojas secas a este programa tan bonito, pero que no se hable de lo que está pasando. Demos por cierto que la cultura nos ayuda a ser mejores y también la esencia humana, también la fraternidad, también el tener y el tomar en cuenta a grupos especiales y participativos nos da por tener un ámbito depurado y justificar la existencia del ser humano con elementos positivos es una maravilla. Queridos amigos, el día de hoy les tengo una sorpresa, les tengo un programa, porque además vamos a reflexionar mucho sobre el tema. Tengo aquí a mi gran amigo, que ya hemos estado con él en varias entrevistas, pero además que yo formo parte de esta asociación de la cual él es portavoz. Y luego me dice, Roger, vamos a las marchas, vamos a los congresos. Y bueno, los invito a que conozcamos más de Orgullo Loco. Tengo a mi gran invitado. Bueno, este programa se va a titular Orgullo Loco, Salud Mental y algo más, con el gran experto, comunicólogo y, bueno, la voz de Orgullo Loco, mi querido amigo Víctor Lizama, quien es activista, quien es una persona entusiasma, da pláticas, da conferencias, promueve la inclusión de muchos grupos y se maneja con una textura humana maravillosa. Yo por eso tengo la amistad de Víctor Lizama, que además se ha convertido en un gran maestro mío, para saber apreciar, para saber percibir, para saber cómo tratar estos temas delicados que los tenemos palpables en la sociedad. Y ojo, no debemos de tener oídos sordos a esto. Por favor, reflexionemos y volvamos nuestras vidas inclusivas aceptando a las personas que nos rodean y no solamente aceptando, porque la gente dice,
yo lo acepto, yo acepto la inclusión de las personas. Integremos al ser humano a la sociedad, todos tenemos derecho, y por eso invito a mi querido Víctor Lizama. Bienvenido, querido hermano, ¿cómo estás? Querido Roger, público que nos ve, escucha en cualquier parte del mundo, les agradezco mucho, particularmente a ti, poder conversar este día sobre temas variados que nos interesan a las personas que somos parte de la Red de México. Un saludo muy cordial de parte de nuestra organización para todas y todos ustedes. Muchas gracias, querido hermano. Oye, Víctor, nada más, a ver, ya hemos tenido varias entrevistas contigo. Eh, y hay algunas personas que no han escuchado lo que hemos hablado en programas anteriores. Yo quisiera hacerte una pregunta. A ver, aquí hay dos preguntas. Primero, ¿qué es Orgullo Loco? Sería la primera pregunta. Y tú que estás al frente como vocero de esta asociación, ¿quién es Víctor Lizama? No sé si pudieras respondernos la primera. Queridos amigos, vamos a conocer lo que es Orgullo Loco. ¿Qué es Orgullo Loco, querido hermano? Con gusto, Roger, queridísimo. El Orgullo Loco es un movimiento que reivindica derechos de personas que han tenido experiencia en los servicios de salud mental, particularmente en los servicios psiquiátricos. Por lo general, este tipo de experiencias han sido traumáticas, dolorosas, violentas. Entonces, lo que busca el movimiento del Orgullo Loco es cuestionar las prácticas, cuestionar también las disciplinas de la salud mental, las instituciones que constituyen el sistema de salud mental, ver la locura de otra forma, verla como parte de la diversidad humana y también algo que se llama politizar el malestar, es decir, identificar de dónde surge el malestar psicosocial intenso. La depresión, la angustia, los traumas, todas estas manifestaciones que las disciplinas de la salud mental nos han dicho que por lo general provienen de desbalances neuroquímicos o son problemas que están contenidos en la persona. Cuando hablamos de politizar el malestar, lo que buscamos es identificar todas esas cosas en el entorno que están generando el sufrimiento en las personas. Por ejemplo, la injusticia, la falta de oportunidades, la precariedad, la violencia. Todo eso es, a final de cuentas, lo que en verdad está generando problemáticas de salud mental, y el movimiento de Orgullo Loco entonces coloca ante la agenda pública esta perspectiva de la salud mental, ¿no? No hablar de que a veces el cerebro se enferma, sino más bien que hay que cambiar a la sociedad para que podamos entender ese malestar psicosocial intenso de otra manera. Y como te decía, también reflexionar acerca de que manifestaciones que el día de hoy solemos etiquetar como diagnósticos psiquiátricos deben ser también reconocidas como algo valioso de la diversidad humana, ¿no? El escuchar voces, el tener visiones, el tener determinadas conductas que la psiquiatría particularmente ha identificado como diagnósticos psiquiátricos. Y con respecto a tu segunda pregunta, pues yo te diré, Roger, querido, que yo me identifico en síntesis como un artesano de la justicia. A mí me gusta, me mueve mucho el construir estrategias que faciliten que las personas, particularmente las personas con discapacidad, participen, exijan sus derechos. Y por ello es que, sin ser abogado, prefiero denominarme artesano de la justicia. He tenido experiencia colaborando en varias organizaciones, en instituciones públicas. Como decías al principio, yo soy portavoz de la Red Orgullo Loco México y en este momento también soy codirector de una organización regional de personas psiquiatrizadas, de personas con discapacidad psicosocial, llamada Red Esfera Latinoamericana. Oye, querido Víctor, hay algo que me llama mucho la atención. Hay un momento en el que
la psiquiatría, la psicología, determina la normalidad. A ver, estoy haciendo señales de comillas. La normalidad del status quo emocional, psicosocial de las personas. ¿Qué tanto esos parámetros son los parámetros correctos para definir que una persona es normal? Cuando yo en lo particular pienso que la normalidad no está tanto en los parámetros que explaya la psicología y la psiquiatría, sino he sido una persona que pienso que cada persona tiene un status quo normal de acuerdo a su condición de salud y de vida. ¿Tú qué opinas de esto, querido Víctor? Lamentablemente, Roger, a lo largo de los últimos siglos, estas disciplinas de la salud mental, la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis, han pretendido construir pautas para determinar quién está sano, quién está enfermo, quién puede ejercer sus derechos plenamente y quién no. Y como bien dices, más bien tenemos que tener como referencia fundamental la dignidad de las personas, que todo aquel ser humano Sí. tiene como característica básica el ser una persona digna. Y a partir de ello, facilitar el ejercicio de derechos. En el caso de las personas psiquiatrizadas, como soy yo mismo, se nos impide, por ejemplo, tomar decisiones acerca de nuestro tratamiento, si estamos siguiendo un tratamiento farmacológico, un tratamiento psiquiátrico. Como hay este estigma hacia nosotras y nosotros, incapacidad para comprender, para tomar decisiones, incluso estigmas aún más graves como el de peligrosidad, se ha creído que lo mejor es que otras personas decidan por ti, ya sea tu médico tratante, si tienes familia, si no la tienes, la institución que te está atendiendo, y eso es justo lo que genera más abuso, más violencias y que termina cronificando todos estos malestares. Veamos, por ejemplo, lo que ocurre en las instituciones psiquiátricas, en los albergues, en lugares donde se coloca a gentes, a personas, mejor dicho, que han sido etiquetadas como deficientes, como portadoras de un diagnóstico psiquiátrico, porque se les cree capaces de vivir en comunidad, de ser personas autónomas. Y en un principio, cuando se llevan a cabo este tipo de medidas, se hacen bajo el argumento de proteger a esas personas incapaces, esas personas deficientes. Y lo que ocurre dentro es que esas personas terminan abandonadas, terminan controladas médicamente para que no causen problemas, y eso a final de cuentas es más sufrimiento, mucha injusticia. Desde un marco de derechos humanos no tendrían que estar ocurriendo ese tipo de cosas. Oye, querido hermano, ¿por qué el nombre de la organización Orgullo Loco? Digo, y ahorita vamos a platicar de actividades y vamos a platicar de tantas otras cosas que vienen, pero ¿por qué el nombre de Orgullo Loco? Es decir, ¿por qué utilizar la frase loco? Es decir, porque además loco se ha utilizado en forma peyorativa, perdón que lo diga tan abierto, perdón que lo diga tan directo, pero se ha utilizado inclusive en forma despectiva y también en otro rasgo de la sociedad se utiliza en forma cómica. Los locos del ritmo, ensalada de locos, por ahí había un programa. No, hombre, sácate de aquí que estás loco. Es decir, tiene esas dos acepciones. ¿Qué tanto, de dónde, por qué loco y qué tanto ha influido esta etiqueta en esta organización? Como te decía también, Roger, este movimiento del Orgullo Loco tiene sus orígenes en el movimiento de las personas psiquiatrizadas, de personas que justamente vivieron abusos, violencias, malos tratos en los servicios de salud mental, específicamente cuando fueron institucionalizadas, es decir, cuando fueron internadas en
instituciones psiquiátricas indeterminadamente, ¿no? Y una vez que estas personas psiquiatrizadas empiezan a cobrar conciencia de que lo que vivieron en esos lugares no debió haber sucedido, de que eran violaciones a derechos humanos, es que se empieza a hablar un movimiento que poco a poco fue construyendo su identidad. Y desde su origen, el movimiento identificó que la palabra cura, la palabra loco, tenía que ser reivindicada por el propio movimiento, que si era el término para descalificar a las personas que habían recibido una etiqueta psiquiátrica, ahora sería parte de la bandera que les daría identidad, justo para darle una vuelta al concepto. Y esto lo hemos visto en otros movimientos, por ejemplo, en el movimiento que hoy llamamos LGBTIQ+. En su origen, cuando las personas de las diversidades sexuales empezaron a articularse, empezaron a cobrar conciencia de sus derechos, recurrieron a términos que la sociedad utilizaba para ofenderlos, para descalificarlos, como gay, ¿no? Y el día de hoy la palabra gay está completamente normalizada. No hay quien se ofenda que tú le llamas gay, ¿no? Pero en su origen, en Estados Unidos, esa palabra era muy ofensiva. Y lo mismo pretendemos que ocurra con palabras como locura, loco, loca. Las propias personas que son identificadas como tales de la sociedad podamos reivindicarnos y decir, pues sí, sí, estoy loco. Y no es una cuestión que me ofenda, que me haga menos. Todo lo contrario, estoy afirmando esa identidad a partir de la exigencia de derechos. ¿Y por qué se le agrega la antepalabra orgullo? Es decir, loco, ¿por qué orgullo? O sea, ¿por qué debe de ser un orgullo o es una palabra reivindicatoria? ¿Qué sentido tiene en esto, mi querido Víctor? Sí, justo es algo reivindicatorio. Cuando hablamos de orgullo, estamos hablando de que reconocemos el valor de nuestra identidad, nos afirmamos, levantamos la cara frente a una sociedad que nos estigmatiza, que nos discrimina, que nos violenta. Y cuando hablamos de orgullo, entonces nos estamos oponiendo a todo aquello que nos ha descalificado, que nos ha sometido, que nos ha oprimido. Por eso es que hablamos de orgullo. Oye, querido Víctor, hace unos meses tú y yo tenemos una amistad entrañable. Hace algunos meses por ahí estuviste en un foro de los Estados Unidos. ¿Tienes manera de platicarnos ese foro en el que estuviste presente? No sé si fue en Nueva York o fue en Washington. Por favor, platícanos eso, que me parece el que haya llegado, el que esta organización haya llegado a esos foros internacionales. No, platícanos, no sé si fue en la ONU o fue en la UNESCO. Por favor, si eres tan amable. Con todo gusto. Pues fíjate que el año pasado tuve la oportunidad de participar en algo que se llama la Conferencia de Estados Partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y aquí te tengo que hablar de la consecuencia de que se haya construido este movimiento de orgullo loco, es que el día de hoy las personas psiquiatrizadas somos reconocidas también como personas con discapacidad, específicamente personas con discapacidad psicosocial. Y en su momento, hace aproximadamente 20 años, en Naciones Unidas se empezó a hablar de crear un tratado específico que hiciera referencia a los derechos de las personas con discapacidad. Y es así que surge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En la redacción de ese tratado participaron personas psiquiatrizadas que entonces todavía no se identificaban como personas con discapacidad psicosocial, y muchos de los temas para el colectivo
eran importantes, como el de que las personas con discapacidad psicosocial pudiéramos ser reconocidas en nuestro derecho a decidir, están el día de hoy presentes en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Luego entonces, una vez que existe la convención, cada año Naciones Unidas convoca a los estados que ya firmaron la convención y que también ya tienen a la convención como parte de su marco jurídico interno, a discutir, a presentar avances, a abordar temas específicos relacionados con derechos de personas con discapacidad. Y el año pasado, otra organización a la cual yo también pertenezco, la Escuela Latinoamericana, convocó a activistas, a interesados en estos temas, a presenciar la presentación de un informe regional sobre los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. Y yo tuve oportunidad de ser parte de los panelistas que presentamos este informe. Así que, como te darás cuenta, este movimiento de personas psiquiatrizadas, de personas locas, personas con discapacidad psicosocial, el día de hoy es parte de un movimiento más amplio en defensa de los derechos humanos, y nuestra participación ha llegado a estos niveles como estar muy cercano a eventos que convocan Naciones Unidas. Oye, querido Víctor, México como país, México en sus instituciones, México en sus ideologías, México en sus conceptos, ¿tiene algún liderazgo hispano, ya no latinoamericano, tiene algún liderazgo, voy más allá para ser más inclusivo, no latinoamericano, quiero ser más inclusivo? Y creo que la inclusión cabe en la hispanoamericanidad. ¿Tiene cierto liderazgo en Hispanoamérica? Es decir, ¿lleva alguna pauta delante de otros países? ¿Cómo se consolida este liderazgo y quién lo consolida en los países hispanoamericanos? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo lo percibes tú? Pues creo que la mejor respuesta, Roger, ante esta pregunta es decir que nuestro país fue el que propuso ante Naciones Unidas que existiera un tratado específico sobre derechos de personas con discapacidad. No sé si tú recuerdes que cuando era presidente Vicente Fox, colaboraba con él un activista con una trayectoria de izquierda muy amplia, Gilberto Rincón Gallardo. ¿Cómo Él no? mismo era una persona con discapacidad. Sí, sí, sí. Y además lo conocí, ¿eh? Lo conocí y desayuné con él un par de veces, sí. Perdón, claro que sí, querido Víctor. Y él en Naciones Unidas dijo, es necesario que exista un tratado sobre derechos de personas con discapacidad. Y en Naciones Unidas le tomaron la palabra y comenzó este proceso para finalmente contar con este tratado específico de derechos de personas con discapacidad. Este es un momento, ¿no?, de que te puedo hablar con respecto al liderazgo de nuestro país en estos temas. Y el día de hoy, México tiene un marco normativo, por lo menos en el tema de la capacidad jurídica, que es considerado a nivel internacional como referencia. Hace 2 años, la organización en la que estoy, la Red Orgullo Loco México, participó en el proceso que llevó a la reforma en materia de salud mental, y el día de hoy en nuestro país están prohibidos los internamientos, tratamientos contra la voluntad, se reconoce el pleno derecho de las personas usuarias de los servicios de salud mental a tomar decisiones en cualquier momento sobre sus tratamientos, incluso si están en situaciones críticas. Y esa reforma también busca que los servicios de salud mental cambien, que ya no se brinden en instituciones psiquiátricas, sino que los servicios se den desde la comunidad. Por otro lado, el año pasado también hubo otra reforma fundamental, y está en el tema concreto de capacidad jurídica. ¿Cómo fue esto? Pues se publicó un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que elimina una figura que afecta a los derechos de las personas con discapacidad, la interdicción,
y que en cambio reconoce la capacidad jurídica plena, es decir, el derecho a tomar decisiones en cualquier contexto de la vida y también el derecho a contar con apoyos para que cualquier persona decida, ¿no?, sobre cualquier tema que le afecte en su vida personal. En este otro proceso también participó la Red Epidémico México. Lamentablemente, Roger, como lo podemos esperar dada la idiosincrasia, las formas políticas de nuestro país, estas dos reformas ejemplares aún no se llevan a cabo en la práctica. Bueno. No existen puntos respetuosos de los derechos de las personas usuarias de servicios de salud mental, no se han construido servicios comunitarios, ni siquiera hay presupuesto para ello. Bueno. Y en el tema de la capacidad jurídica, pues se sigue interdictando a personas con discapacidad en nuestro país, particularmente personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Pero esto no quiere decir que no dejemos exigir que se respeten este parte de normativas. Por supuesto, tenemos como referencia la propia convención, que está al mismo nivel que nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Cualquier persona con discapacidad en México, si se siente discriminada, puede invocar a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fíjate que te adelantaste a mi pregunta, querido Víctor. Te iba yo a preguntar, primero te pregunté del liderazgo de México y te adelantaste a mi pregunta y ya la respondiste. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Perdóname, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces el dicho es este, el liderazgo es este, y la pregunta que yo te iba a hacer es, ok, ya está asentada la parte jurídica, ya está asentada la situación estructural y el estatus de esta situación, pero la siguiente pregunta era, ¿cuáles son los hechos y cuál es el status quo? Que ya me lo respondiste, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa, ¿cómo consideras que que la sociedad en general esté educada para recibir el mensaje de inclusión social con este tipo de situaciones? Es decir, digo, la verdad, Víctor, ¿cómo estamos capacitados? Es más, ya ni siquiera capacitación, ya no aspiro a tanto. ¿Qué tanta concientización? Una cosa es estar capacitado y otra cosa es tener conciencia. ¿Qué tan consciente está la sociedad de esta situación que forma parte de una realidad en México y en Hispanoamérica? Digo, yo sé que los datos son difíciles, pero bueno, a ver, ¿cómo lo perciben ustedes? Voy a intentar responder esta pregunta fundamental a partir de la experiencia que tuvimos en la Red Orgullo Loco México después que se aprobó la reforma en materia de salud mental. Cuando esto sucedió, los medios de comunicación reaccionaron muy alarmados porque interpretaron esta reforma como que se iban a cerrar los psiquiátricos y las personas ahí alojadas, contra su voluntad, generalmente iban a salir a la calle. En muchos casos, las familias iban a ser quienes se tendrían que hacer cargo de esas personas porque ya no iban a existir servicios psiquiátricos. Esto obviamente fue una muy mala interpretación de la reforma. A través de este tipo de manifestaciones, lo que advertimos es el gran desconocimiento, en primer lugar, de lo que ocurre en las instituciones psiquiátricas. Y no solamente nos referimos a las personas que ya viven dentro de ese tipo de instituciones, sino fundamentalmente de las personas que están siguiendo tratamientos ambulatorios. En el caso de las personas con tratamientos ambulatorios, lo que vemos es que no tienen oportunidades para tener una vida independiente. No hay acceso al trabajo, no hay acceso a la educación, dependen de sus familias. Los medicamentos psiquiátricos, los tratamientos son muy costosos. Estas personas con diagnósticos psiquiátricos ni siquiera pueden establecer relaciones afectivas más allá de su entorno familiar. O sea, no tienen, por lo general, amigos, amigas,
muchas veces ni siquiera una relación de pareja. Y todos estos fenómenos están como muy naturalizados en la sociedad, ¿no? Como hay este estigma de peligrosidad hacia quien ha recibido un diagnóstico psiquiátrico, la sociedad piensa, bueno, con que estén controlados médicamente es suficiente, pero justo el movimiento de Orgullo Loco lo que busca es que podamos acceder a nuestros derechos de manera plena y hacer parte de la sociedad. Para que esto suceda, tiene que haber un cambio no solo legal, no solo político, sino también cultural. Por eso es que dentro de unos días la Red Orgullo Loco México está convocando a la sociedad para que nos acompañen a la 6ª marcha del Orgullo Loco que habrá aquí en la Ciudad de México. Okay. Este tipo de eventos busca no solo visibilizar al colectivo, sino convocar a la sociedad que se acerquen, que dialoguen con nosotras y nosotros, que nos conozcan, que nos escuchen, y también nosotras y nosotros escuchar a la sociedad. Yo he conversado con amigos activistas de otros colectivos, de otros movimientos, acerca de la importancia de cambiar la idea que tenemos de la salud mental. Que la salud mental no es acudir a recibir un tratamiento, es sobre todo el que las personas podamos ejercer plenamente nuestros derechos y gozar de bienestar, ¿no? Una persona ciega tiene derecho a ejercer sus derechos y a disfrutar de bienestar. Una persona con autismo igualmente, una persona diagnosticada con esquizofrenia, con depresión, también. Y por ello es necesario que cuestionemos estas ideas acerca de la salud mental y que vayamos también construyendo movimientos más fuertes, más diversos, que exijan, en este caso, al gobierno de nuestro país, que se respeten los derechos, que se hagan los cambios necesarios, que se dediquen presupuestos para transformar el entorno, para transformar la convivencia, y no que todo siga como hasta la fecha, ¿no? Con mucha simulación, con abandono, con ideas equivocadas acerca de la discapacidad, de la salud mental, que finalmente terminan afectando no solo a las personas con discapacidad, sino a la sociedad entera. Oye, querido Víctor, esta marcha, para hacer la invitación a quien nos esté escuchando, a ver, queridos amigos, les suplico, estamos hablando, para quien nos está sintonizando, con el gran activista Víctor Lizama, quien es portavoz de Orgullo Loco. Es una organización que busca, pues, tiene muchas... dignificar, tomar en cuenta las personas que tienen discapacidad psicosocial, ¿verdad, mi querido Víctor? Sí, así es. A ver, ¿cuándo es esta marcha? ¿De dónde parte y en qué horario? ¿Ya tienes tú estos datos, querido hermano? Claro que sí, Roger. La 6ª marcha del Orgullo Loco en la Ciudad de México se va a llevar a cabo el sábado 27 de julio. Estamos convocando a reunirnos en la Columna de la Independencia a las 2 de la tarde y de ahí partiremos atravesando Paseo de la Reforma hasta llegar a la Estela de Luz. Es un trayecto muy pequeño que en este año buscamos que también esté lleno de actividades artísticas. Creo que eso es parte de lo que caracteriza al colectivo de personas locas, de personas sociales, el poder en muchas ocasiones manifestar tu singularidad a través del arte. Y el arte estará presente en esta marcha. Aprovecho también para extenderles una segunda invitación. Tuvimos la oportunidad en la red de conocer al documentalista Santiago Steinau. Él dirigió un documental bellísimo llamado La mujer de estrellas y montañas, que aborda la historia de una mujer rarámuri que de pronto apareció en Kansas, en los Estados Unidos. Y en ese lugar, al no entenderla, supusieron que estaba loca y la llevaron a una institución psiquiátrica, ahí en Kansas. En esa institución, esta mujer llamada Rita Patiño permaneció 12 años de su vida. Esto le implicó a ella
cronificación, un deterioro físico y mental que después ya no pudo superar. Alguien, después de esos 12 años, escuchó a Rita, se dio cuenta que hablaba Rarámuri y empezó un proceso en Estados Unidos para sacarla de esta institución y finalmente devolverla a nuestro país. De eso y de más cosas habla el documental La Mujer de Estrellas y Montañas. El próximo miércoles 31 de julio, la segunda invitación es que nos acompañen en la Biblioteca de México a las 5 de la tarde para ver el documental La Mujer de Estrellas y Montañas. Nos acompañará Santiago Steinow, el director, y también estarán presentes compañeras y compañeros de la Red Orgullo Loco México para debatir acerca del documental, acerca de todos estos temas de los que hemos estado hablando este día. Y por supuesto, Roger, nos encantará verte ahí, que nos acompañes, que podamos darnos abrazos y seguir dialogando. Claro, y te confirmo mi asistencia, queridos amigos, el 31 de julio ¿a qué horas, mi querido Víctor? ¿2 de la tarde? A las 5. Perdón, 5 de la perdón. tarde. A ver, 31, 30, ¿qué día? 31 de julio, que es miércoles, a las 5 de la tarde en la Biblioteca de México, más específicamente en el Foro Polivalente, en Ponieta Rivas Mercado. Esta biblioteca, para quienes estén en la Ciudad de México, se encuentra en la Ciudadela. Hay un metro, una estación del metro Rebeca en la Ciudadela, que es el Metro Valderas. Es muy fácil de llegar, es una biblioteca muy céntrica y además preciosa. Yo creo que es de los lugares más accesibles en la Ciudad de México. Tiene, por si no fuera poco lo del documental, unas salas que contienen colecciones privadas de literatos, de ensayistas, investigadores que son parte del acervo cultural de México y acudir a ver el documental será el inicio de un enamoramiento por ese lugar bellísimo. No, claro, les hacemos la invitación a la Biblioteca de México, que es bellísima. Por ahí estuve yo hace poco en una inauguración de una exposición de escultura. Por cierto, ahí hay un patio central con unos frescos, unas pinturas preciosas con un domo divino. Ahí nos vamos a ver ese miércoles a las 5 de la tarde. Es decir, me parece muy interesante esto que dice Víctor. Oye, Víctor, hay una palabra que dijiste hace rato que me causa un poquito bueno, como de hormiguitas en la cabeza, ¿no? Dices, dijiste una palabra, algo relacionado con el gobierno y la palabra controlados. Que me dijiste algo de controlados y de repente tener estas situaciones controladas de las personas con estas condiciones. Oye, Víctor, para ti, ¿qué diferencia hay entre controladas y confinadas? Es difícil el escalón, ¿no? Es decir, perdóname, ¿qué suena en la cabeza de Víctor Lizama cuando hablamos de confinamiento social? Ya sé que es la pregunta más difícil que te puedo hacer. Perdóname, discúlpame, por favor. No sé si la sociedad per se, indirectamente, confine. ¿Me dejas decir palabras duras? Híjole, hasta se me pone la carne de gallina. Confinamiento, marginación. Por favor, discúlpame, pero tengo que preguntártelo. ¿Qué piensas de estas palabras que te estoy dando? Me generan muchos pensamientos, Rodrigo. La sensación de que en esta charla tú y yo estamos conectados. Identificamos términos fuertes como el control, confinamiento como parte de lo mismo. Okay. Cuando mencionaste lo del confinamiento, de inmediato recordé lo que vivimos durante la contingencia sanitaria por COVID-19. Por una cuestión sanitaria, las personas tuvimos que recluirnos de nuestras casas para evitar ser contagiadas. Eso, bien,
el confinamiento, Roger, no puede ser parte de la solución, de la cura. Lamentablemente, el día de hoy, el discurso social acepta que personas que siguen normas, que no pueden adecuarse a lo que la sociedad considera como correcto, estén dentro de instituciones, estén desprotegidas. Y por el otro lado, cuando la palabra control, yo reflexiono acerca de lo que viven justamente las personas usuarias de servicios psiquiátricos, que no están confinadas, entre comillas, pero que sí están controladas. Que esta sobremedicación que muchas de ellas tienen les impide siquiera tener una vida digna, una vida donde puedan sentirse contentas por lo que están experimentando. En muchas ocasiones ni siquiera estas personas pueden ver un horizonte con un proyecto de vida. Y ahí de vuelta estamos viendo esta relación entre el confinamiento y el control. Aunque una persona puede estar en la calle, puede estar aparentemente siendo parte del entorno, si no tiene acceso a derechos, si no tiene acceso a construir vínculos con otras personas, difícilmente podemos decir que es una persona libre. No es una persona, a final de cuentas, excluida, confinada, aunque sea de manera simbólica, y eso también lo tenemos que cuestionar. Oye, Víctor, estas personas en sus derechos, yo siempre he promovido que tienen el derecho más amplio y absoluto de ejercer sus derechos, su voto, su poder de decisión, inclusive lograr hacer una familia en la forma y en la manera en la que ellos lo crean correcto. Por ahí conocí yo a una persona que su familia era sus mascotas. Y él luchaba y promulgaba que se le respetara a su familia, puesto que eran sus mascotas. Y yo lo apoyé, ¿no? Es decir, ¿qué tan preparados estamos como sociedad para aceptar esos estigmas, eso que hemos estigmatizado tanto? Es decir, el tener un vecino que tenga algunos estereotipos, no voy a decir comportamientos porque siento que hablar de comportamientos ya estoy señalando. Hablemos que son actitudes diferentes. ¿Qué tan preparada está la sociedad para aceptar este tipo de cosas? Nos hace falta prepararnos, nos hace falta visualizar con visión esto y volvernos más inclusivos. Existe el machismo mexicano, el feminismo extremo, que nos hace ver hacia un horizonte, pero nada más hacia uno y no hacia los alrededores. Sí, son muchas preguntas, pero ¿cómo responde la sociedad ante esto? Ha sido un proceso complicado, Roger. La exigencia de derechos de las personas con discapacidad psicosocial. Sin embargo, creo que hay avances que debemos reconocer. Te decía hace unos momentos acerca de la existencia de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ya es considerar que hay un hito para generar estos procesos de transformación, cambiar percepciones, cambiar ideas acerca de otras personas, sobre todo de aquellas que hemos percibido como peligrosas o un riesgo es complicado, ¿no? Y aquí hablaríamos lo mismo de cómo ha sido la construcción del movimiento de mujeres, cómo ha sido la construcción de los movimientos de personas racializadas, es decir, de personas afrodescendientes, de personas pertenecientes a comunidades indígenas, cómo ha sido el movimiento amplio de personas con discapacidad. El día de hoy subsisten muchos fenómenos que siguen favoreciendo la discriminación, la falta de oportunidades, pero hay avances y esos avances se han dado en mucho
gracias a la articulación de las propias personas afectadas por la discriminación. Por eso también para la Red Orgullo Loco México es importante seguir convocando, seguir haciendo que el movimiento se vuelva más grande. Algo que, por ejemplo, te puedo compartir al respecto es lo que me comentó a principios de este año un periodista del portal Reporte Índigo. Él me contactó para hacer un reportaje acerca de la salud mental en México y también hablar de la red. Y cuando comenzamos a conversar, él me dijo que percibía la red Orgullo Loco México como uno de los movimientos más importantes el día de hoy en nuestro país, porque además tenía la posibilidad de seguir creciendo, incluso nos dijo. Él, por cierto, vive en Coahuila. Aquí en Coahuila no hay nada, y yo les puedo apoyar a que este movimiento esté presente también en el Estado. Y eso me mueve mucho, Roger. Así como esta conversación contigo, el ver que hay personas en los medios de comunicación, academia, incluso empresas. Hace unos días, o mejor dicho, semanas, por ejemplo, di una capacitación sobre inclusión laboral de personas con discapacidad psicosocial en un banco. ¿Quién diría, no, que estos temas fuera importante conocerlos en una institución bancaria para facilitar que personas con discapacidad psicosocial, personas psiquiatrizadas, puedan ser incluidas laboralmente en ese espacio, ¿no? Y esto obviamente me genera mucha emoción porque vamos construyendo vínculos, vamos llevando este tipo de reflexiones a diferentes ámbitos, y esto es parte del proceso de transformación, junto con buscar las reformas legales, junto con incidir para que en las políticas públicas se identifique a nuestro colectivo. También es necesario dialogar, también es necesario acercarnos y construir redes para que los procesos de transformación social se den. Oye, Víctor, híjole, yo quiero hacerte dos preguntas, pero son muy duras, hermano. No sé si te las hayan hecho. Yo al Con hacerlas, confianza. híjole, Víctor, es que al hacerlas, tú me conoces, sabes que soy de lágrima en los ojos por la gente, ¿no? Una pregunta, tengo dos, a ver, voy a dejar la emocionante para la primera es esta. ¿Tú qué opinas que algunas instituciones educativas, eh, por ejemplo, de la iniciativa privada de escuelas particulares, qué opinas que estén abriendo grupos de inclusión social para niños, para jovencitos? Quiero hablar de mi alma mater de los Colegios México, el Instituto México Primaria de Amores, el de Popocatépetl, ya tienen un grupo inclusive que le llaman Shalom, que aceptan pequeñitos que tienen Down, que tienen autismo. ¿Qué piensas de que se abran las puertas a las instituciones educativas con esos grupos de inclusión social? Por favor, si eres tan amable. Parece que es lo correcto, que en todo espacio de convivencia humana estemos presentes las personas con discapacidad. Yo diría, todas las personas de la diversidad humana. Junto con que estemos ahí, en esos espacios, hay que procurar que estos espacios sean accesibles. Si esos espacios no son accesibles, puede que solo se esté simulando inclusión. Imaginemos, por ejemplo, una persona sorda, que sabe lengua de señas, que se comunica a través de la lengua de señas. Basta con que metamos en una escuela regular personas sordas, ya con eso las incluimos, ya con eso se van a comunicar, ya con eso el entorno oyente va a saber generar procesos de comunicación con estas personas. Obviamente, ¿no? Junto con las personas sordas, en todos los ámbitos de la vida social, tiene que haber facilitadores que favorezcan la comunicación, en este caso, intérpretes de lengua de señas. Este es un ejemplo que pongo para que identifiquemos que junto con que las personas con discapacidad estén en esos espacios, tiene que haber medidas específicas que favorezcan la accesibilidad.
¿no? Si no hay esa accesibilidad, te digo, lo más probable es que se esté simulando. Yo espero que los ejemplos que me compartiste no sean de una simulación, sino Claro. una verdadera inclusión en la que se esté identificando que es necesario cambiar en el entorno, en la interacción, para que estos niños, niñas con discapacidad sean parte de la comunidad. Y que la comunidad también venza esos prejuicios, esas percepciones negativas acerca de las necesidades de las personas con discapacidad, de las infancias con discapacidad, y la participación de estas personas enriquezca el entorno. Siempre que pensamos en incluir a una persona con discapacidad en un entorno, estamos también favoreciendo que el entorno sea más amable para todas las personas, porque las medidas de accesibilidad terminan favoreciendo a todos y todas. Finalmente, esa es también una palabra que siempre tiene que estar presente cuando hablemos de discapacidad, la accesibilidad. Oye, Víctor, ahora la pregunta que la verdad tiemblo al hacerte, o sea, pero, ay, Víctor, es una pregunta difícil que a lo mejor me pongo a echar lágrimas, pero te la tengo que Estoy hacer. tomando un poco de líquido para, Sí. para Para tomar absorber vuelo. la pregunta. Oye, Víctor, yo soy una persona y tú lo sabes que promuevo la protección para las niñas y los niños. He tenido una campaña inclusive para evitar a través de mi programa de lectura compartida padres e hijos el abuso infantil, la deserción escolar, el embarazo precoz en niños y en adolescentes. La pregunta difícil, y hay muchas, pero esta es una de ellas, es yo al promover la adopción de niños y niñas para integrar un hogar, ay, Víctor, perdóname, que casi se me dobla la voz. ¿Qué podemos hablar de la adopción de niños con esta condición? Perdóname. Pues que estos niños y niñas tienen el mismo derecho que el resto de ser parte de una familia. Necesitan también amor, necesitan que les acompañemos para construir sus proyectos de vida. Eh, Niños, niñas ciegos, ciegas, niñas, niños sordos, niños con autismo, niños con Down, niños que muchas veces enfrentan problemas de salud mental debido a violencia, debido a abandono, debido a abusos. Y esos niños y niñas también tienen derecho a sentirse parte de la comunidad, a sentirse valiosos, a saberse valiosos y valiosas. Oye, Y Víctor, por supuesto, pero qué tanto, la pregunta también va dirigida a qué tanto son aceptados por las solicitudes de adopción o estamos manejando un grupo que perdóname, Víctor, la palabra es muy difícil, es un grupo marginado, que llegan los adoptantes y dicen, a ver, yo no me echo esta bronca con un niño Down, con un niño autista, por favor, Víctor, perdóname, la pregunta ya va más directa. O sea, sí, ¿cómo lo...? ¿Qué y es va? que también aquí, Roger, creo que habría que quitar la carga de la responsabilidad y del cuidado exclusivamente a la familia. O sea, la familia no tiene por qué resolver la falta de políticas públicas, la falta de toma de conciencia en la sociedad. Ajá. Y esto no se limita solo a niñas y niños con discapacidad que no tengan una familia. Estamos hablando en términos generales, la relación entre personas con discapacidad y sus familias. Justo creo que es un buen ejemplo de niños, niñas con discapacidad, abandonados, que no tienen una familia, el entender que una parte de facilitar que estos niños tengan entornos familiares es que haya personas dispuestas a adoptarles. Pero junto con eso, tiene que haber una responsabilidad pública, una responsabilidad por parte del Estado, de las familias que adopten niñas, niños con discapacidad, también sepan que va a haber servicios para habilitar a estos niños, para que, por ejemplo, si se trata de alguien
con discapacidad auditiva, un niño o niña sordo, exista la posibilidad de que la familia eh, facilite que el niño o niña conozca la lengua de señas mexicana. Que si se trata de un niño o niña con autismo, igualmente existan servicios amplios para que ese niño o niña desarrolle sus habilidades. Y no solamente que pensemos que la familia debe tener acceso a servicios de salud, a servicios de rehabilitación para atender la discapacidad. No, se trata de tener acceso a todos los servicios públicos. Y creo que eso también lo tenemos que tener presente para que niños y niñas con discapacidad que el día de hoy no tienen una familia puedan contar con esta. Y por supuesto también romper muchas de las ideas que tenemos acerca de la familia, ¿no? El día de hoy hay muchos tipos de familia y eso también lo tenemos que tener presente para poder superar estos fenómenos de abandono, de hay niños que no son vistos como adoptables, ¿no? Y que las personas podamos también construir nuestras familias a partir de nuestras preferencias, a partir del deseo de tener este núcleo de apoyo básico que nos puede facilitar el ser parte de la comunidad. Claro. Oye, Víctor, ya estamos básicamente terminando nuestra entrevista. Oye, me causa mucho la atención que mi querido Víctor Lizama, a quien admiro tanto, oye, tienes ahí una figura, ya pregunté lo duro, pero tienes ahí una figura de un burrito de peluche que tiene, ay, que me encanta, tiene un gorrito así como tipo navideño. ¿Por qué te nació o qué representa el haberlo puesto ahí junto a ti, mi querido Víctor? Mira, Roger, tengo no solamente este peluche, también el libro. Ahí está. Hice por nuestra cuenta. Uno y otro son símbolos para mí del orgullo loco. Esta llamita es una llama, tiene pelaje de llama, me lo traje de Perú, me traje esta llamita de Perú y cuando la vi me dijeron que era una llama loca. ¿Ves su cara? Es la llama loca. Y yo dije, no, pues esta me la tengo que llevar a México. Está, o sea, está divina. Oye, está hermanito, muy suavecita. Está divina, divina. Oye, queridos amigos y amigas de Con Roger en la Cultura, apoyemos todas estas organizaciones, enterémonos de lo que hacen, de los alcances, de los congresos, de las pláticas. Víctor es congresista, un llamado a otras asociaciones. Tenemos que apoyarnos. Nosotros, México Progresa Leyendo, Orgullo Loco. Querido Víctor, contactos, redes sociales, por favor, anoten, queridos amigos. Con todo gusto, pero antes de ello, Roger, querido, quiero hablarte de este libro. Y es un poquito también como cierre. Este libro se llama Por Nuestra Cuenta. Es parte de la historia del movimiento de personas con discapacidad psicosocial, personas locas. Es un ensayo mucho basado en la biografía de una activista fundamental de nuestro movimiento, Judy Chamberlain. Ella, una mujer que se enfrentó a internamientos contra su voluntad, se llegó a definir como sobreviviente de la psiquiatría y participó en la construcción del movimiento de personas psiquiatrizadas. Se la reconoce el día de hoy como la pionera del movimiento loco. Ella era estadounidense y yo no quiero hablar, Roger, de algo que esté presente en este ensayo que escribió Judy, sino de su faceta como poeta. Y es un poema que empieza así: el verde, el verde, el verde, vibrando de verde, su verdor, los muchos tonos de verde y flores por todas partes. Esta es sedalera y esta aquilegia y ese árbol fresno y este fresno y luego otra vez fresno hasta que aprendí tal vez un fresno. Algunas las reconocí, perejil y peonias y aquí y allá una hierba favorita y luego me mostraste tomillo,
también albahaca, y la lengua de cordero, el cebollino lo conocía, guisantes, judías y rábanos. Los espárragos fueron una revelación. Este arbusto formoso, un árbol en miniatura, que no se podía imaginar de tallo familiar. Riendo, llevaste uno ante nosotros, un estandarte. Casi todos los sonidos son nuevos, cantos zumbidos, murmullos, gorjeos, cantos gloriosos. El susurro constante del viento, las hojas se agitan siempre en ritmos cambiantes. El fluir de la rana es motivo de risa. Los sonidos del mundo, coches, aviones, maquinaria, son desterrados en los bordes. Oímos los coches, pero no podemos verlos, y también somos invisibles. Este es tu mundo, y yo he tenido esta única visión de ti en casa. Tal vez algo te ha aprendido, tal vez a reconocer una ceniza. Podría aprender, quizás, las mayores lecciones aquí. Judy Chamberlain, 26 de junio de 1987. Nos pueden encontrar, Roger, querido público, en redes sociales como Orgullo Loki México. Tenemos Twitter, o X, como se llama ahora, Facebook, TikTok, Instagram. Y también si nos desean compartir algún correo, algún mensaje, puede ser a través de la dirección orgullolotomx@gmail.com. Muchas gracias. Muchas gracias, querido maestro, querido hermano Víctor Lizama. Este libro de esta autora, rápidamente, ¿de qué manera podemos accesibilizar a este libro? Pues, Roger, este libro está disponible en una librería también amiga, la librería Volcana en la Ciudad de México. Es una librería que está muy cerca de la Alameda de Santa María la Ribera. Lamentablemente solo hay poquitos ejemplares, así que yo les recomiendo que corran por el suyo. Lo van a encontrar en otra edición. Esta que les estoy mostrando ahora es la edición original que se hizo en España el año pasado, y la que está en Volcán es una edición argentina. Al final de cuentas, el contenido es el mismo, es una traducción de dos queridos amigos, amigas catalanes, Elisenda Timeu y Roger Figuera, y también, por cierto, son personas con discapacidad psicosocial. Así que si ustedes leen este ensayo van a tener más idea de cómo se fue construyendo el movimiento de Orgullo Loco, cuáles son las reivindicaciones, qué es lo que cuestionamos, hacia dónde queremos ir, qué tipo de sociedad soñamos. Perfecto. Bueno, queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Gracias, Víctor. Nos despedimos con el microrrelato de todos los programas. Un lector es un pastor de la verdad en la sociedad y un faro de luz en la neblina de la ignorancia. Gracias, querido hermano. Un abrazo.